amigos, soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro TV Show. Y nosotros felices, como todas las semanas, de poder estar con todos ustedes. Y esta semana seguimos hablando de COVID-19 porque aunque pensábamos empezar una nueva serie, han sido tan buenas las noticias que nos ha revelado la ciencia esta semana acerca de vacunas, acerca de inmunidad, que tenemos que contárselas, ¿verdad, Daniel? Así es, porque bueno, hablábamos la semana pasada sobre una compañía farmacéutica, que es Pfizer, que había encontrado que tiene una vacuna que parece que es eficiente. No solo esto, sino que hay una segunda vacuna que ha dado resultados muy positivos, que es la de Moderna. Y junto con esto hay una publicación muy reciente que indica que la inmunidad que tenemos cuando somos infectados por el COVID-19 o recibimos una vacuna es de larga duración, no solo una cuestión de meses, algo que se había cuestionado hace unos meses a través de gente que parecía que se había reinfectado por el virus. Así que las noticias son muy buenas y nos hacen vislumbrar un 2021 posiblemente ya libres de este virus. Te dejo un minuto, Daniel, para que nos aclares algo que a muchos de nosotros es posible que nos esté preocupando, sobre todo por todas las noticias que se están lanzando ya en las redes sociales acerca de la tecnología de estas vacunas, que yo creo que vienen de la mano de los antivacunas, sobre todo. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Nos va a modificar nuestro genoma este tipo de vacuna? No. Okay. No, lo primero es, y debemos de pensar, ¿de dónde son, cuáles son las fuentes que manejamos? YouTube no vale como una fuente fiable de información científica, sino publicaciones. Segundo, ¿quién te lo está contando? ¿De acuerdo? Tercero, ¿qué se ganaría modificando tu ADN? Si alguien me lo puede explicar. ¿De acuerdo? 4, ¿por qué van a hacer una vacuna del COVID-19 para hacerlo? Para eso lo pueden meter directamente en la vacuna de la gripe que ponen todos los años. ¿Vale? Claro. Y quinto, no tiene ni pies ni cabeza. La razón por la que se utilizan este tipo de tecnologías de ADN y ARN es porque es muy fácil diseñar una vacuna de este tipo. Y es algo maravilloso tener que este tipo de vacunas nuevas de ARN estén funcionando tan bien y tengan una eficiencia tan buena. ¿Por qué? Porque en un futuro, cuando tengamos que diseñar vacunas, lo vamos a hacer en tiempo récord. Date cuenta que para generar una vacuna contra un virus necesitas producir, en virus clásico es producir un virus, el virus tenerlo en grandes cantidades, aislarlo, atenuarlo, ¿de acuerdo? Conservarlo y después inyectarlo. Son una serie de pasos. O cuando lleva un tiempo, ¿no? Lleva un tiempo tener unas vacunas así. Y aparte que puede tener más efectos secundarios. Después, incluso si tú sacas una parte del virus o una proteína y lo inyectas, también eso requiere otro tipo de tecnología también para que esa proteína que tú vas a inyectar tenga las condiciones idóneas para que no se desnaturalice. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se hace con un tipo de vacuna ARN o ADN? El flujo de información en nuestras células funcionan así. Está el ADN, ¿de acuerdo? Se hace una fotocopia del ADN en ARN, y este ARN se lee por lo que se llaman ribosomas, y lo leen y lo traducen en una proteína. ¿Qué se hacen estas vacunas? Tanto a nivel de ADN o ARN, se inyectan, entran dentro de las células donde te inyectan en el músculo, o si acaso en los ganglios linfáticos a nivel de la axila, y lo que entran dentro de las células entre un ADN o un ARN. Tu maquinaria celular no sabe que es extraño y ¿qué es lo que hace? Hace el flujo de información. Produce el flujo de información. Entonces, básicamente se produce, en el caso del ARN, lo que se hace es que se lee el ARN, ¿de acuerdo? Y el ARN entonces produce un trocito para lo que codifica, que es un trocito de la proteína, un trocito de una proteína que es la proteína de espiga del virus. De tal manera que produce ese trocito de proteína, sale fuera de la célula y tu sistema inmunitario, que están como policías buscando si hay alguien extraño, algo extraño aquí, un trocito extraño, generan todo un sistema, lo reconocen, generan anticuerpos, linfocitos T de memoria, CD4, CD8, linfocitos B de memoria, de tal manera que ahora ya saben, nos entró un extraño, ya lo conocemos.
aunque sea solo un trocito del extraño. ¿Qué ocurre? Cuando de repente tú ya tienes memoria inmunológica y llega el virus, de verdad, eres infectado o absorbes el virus y pasa a tus células, entonces su sistema inmunológico reconoce de todo ese virus ese trocito del virus. Y todo tu sistema inmunológico, anticuerpos, linfocitos T, actúan y lo frenan antes de que tú puedas mostrar ningún tipo de sintomatología. Entonces, calma, no se inserta. Esto viene de por parte de antivacunas. Sabíamos que iba a pasar. Os estábamos esperando. Nuestros queridos enemigos antivacunas no busca su bien, sino que por demostrar de la manera más rocambolesca este tipo de teorías conspiranoides y este tipo de estupideces, lo que hacen es buscar tu propia muerte. Así que ten mucho cuidado a quien escuchas. Porque si no te pones la vacuna y la gente no se pone la vacuna en la población, no podemos frenar este virus. La forma de frenarlo es vacunas y utilización de mascarillas. Sí, porque luego una cosa, los antivacunas no quieren que te ponga la vacuna, pero no ofrecen una salida. No, que te mueras. Entonces, ¿qué? Que te mueras. Va a pasar, ¿no? Que te mueras. Inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo. ¿Eficaz o no? No. La inmunidad de grupo no funciona. He escuchado a algún majadero por ahí, con títulos y todo, he escuchado mucho majadero decir que la inmunidad de grupo funciona. Mira, el ejemplo, paradigma de inmunidad de grupo en estos días es Suecia. Suecia dijo, vamos a hacer inmunidad de grupo. Hubo 2 países, Suecia e Inglaterra. Inglaterra empezó, sí, vamos a hacer inmunidad de grupo. Y resulta que empezaron con inmunidad de grupo y empezaron a morir en números altísimos. Porque el tema con la inmunidad de grupo es que tú no lo controlas. Y si tú le dejas ir, empieza a infectar el virus, se te llenan los hospitales, la gente no llega al hospital y la mortalidad se te va por las nubes. Leí que hay una población en Brasil que están alcanzando la inmunidad de grupo. Y hay otra pero a costa de vivir toda una pesadilla, porque claro. Más que nada es que no tienen medios claro. para frenar el COVID. Claro, el tema es que tú no quisieran o hubieran implantado una política así, sino simplemente porque no lo hacen, ¿no? Claro, porque no han tenido los medios o porque no han tenido los políticos al cargo para frenarlo. Estrepitoso, vamos. Claro, porque la inmunidad de grupo lo tienes. Pero claro. Si sabes que la mortalidad es del 1,5, del 2%, si se te saturan los hospitales hasta de un 6%, hace el cálculo, la población de tu país y divídela por 50. O multiplícala por 2 y pártela por 100. Y tendrás el número real de la gente que tú necesitas que muera para tener inmunidad de grupo. Esto no es factible. No es factible. Entonces la gente que aboga a la inmunidad de grupo, tenemos en Inglaterra, ¿qué pasó con Boris Johnson? El primer ministro, que casi se muere. Abogaba por inmunidad de grupo y terminó en urgencias. A punto de morir el primer ministro británico. Cambiaron toda la política. Han cambiado toda la política. En Suecia era el paradigma de la inmunidad de grupo. No, vamos a ir adelante. Entonces Suecia es un país nórdico y tienes a sus vecinos noruegos. ¿Verdad? Que estuvimos allí. Sí. Pues bien, Suecia dijo, adelante. ¿Qué ocurre? Suecia tiene una de las mayores tasas de mortalidad del mundo. Porque cuando el virus tú no lo controlas, es lo que te pasa. No, es que lo vamos a controlar, es que el virus va a ir poco a poco, ni mucho menos. La tasa de mortalidad en Suecia, comparado con Noruega, es de 12 veces mayor. Uf. Yeah. 12 veces mayor. Esto es cuando tú quieres hacer inmunidad de grupo. La tasa de mortalidad de Suecia está entre las más elevadas de Europa. ¿De acuerdo? Es un país pequeño. Tanto que después de defender a capa y espada, porque lo que pasa con los gobernantes es que una vez que han tomado una medida no tienen la humildad suficiente como para echar marcha atrás y cambiar. Sí. Ahora han tenido que hacerlo y ahora en Suecia dicen que no se pueden reunir más de 8 personas, que se pongan mascarilla, que se curen. Entonces, ahora sí. Básicamente han reconocido su fracaso más estrepitoso. El confinamiento inteligente no les ha funcionado. El confinamiento inteligente, que fue el que manejaron en Holanda, otro país que he escuchado incluso a algún holandés ponerse medallas que no les correspondían, porque en la primera oleada casi no les dio. Dijo, claro. No, nosotros sabemos cómo no mantener con la gente, no nos tienen que decir nada. De hecho, llegó verano y una serie de artistas, hubo un movimiento en Holanda en que artistas y cantantes decían, no utilices mascarilla, ¡ajá! Y entonces Holanda tenía uno de los picos más grandes, más elevados de COVID-19 en Europa. ¡Brutal! En ese momento las autoridades
cambiaron el discurso. Claro. Como ha pasado con toda la Pero gente. qué bueno que cambian el discurso, ¿no? Porque por aquí nadie lo cambia. No, ya cambian porque se te muere la gente, porque los hospitales se te llenan, porque los hospitales te llegan y te dicen, se nos está muriendo la gente, Ya no la solo gente no llega. con COVID, sino de otro tipo Y de otra, enfermedades, claro, porque tú tienes un fallo cardíaco y no hay cama en cuidados intensivos. ¿Qué vas a hacer? Al que está en la cama de COVID-19 boca abajo con un tubo al pulmón, ¿lo vas a sacar para poner a una persona que le ha dado un ataque al corazón? No, no hay medios, los médicos están estresadísimos, parte de ellos enfermos y de baja. Es todo un problema. Ha pasado y está pasando en Estados Unidos, en West Virginia. Ha tenido que ser el gobernador. No, realmente vamos a utilizar mascarillas. En North Dakota igual. Entonces toda esta gente que estaba con este rollo político, de no las mascarillas, inmunidad de grupo, esto es normal, ¿no? ¿Qué ocurre? El virus no entiende tus rollos políticos. Esto no es de que convenzas a los habitantes de tu estado. Esto es un tema de que el virus le da igual. Tú le dejas espacio, va. Empieza a infectar a la gente, tiene una mortalidad. La gente empieza a llegar al hospital. En el momento en que esta gente no puede ser tratada, la mortalidad se dispara. Y pasa de un 1,5% a un 6%. Y en ese momento, en cuanto los números pegan una subida tremenda, y básicamente los gobernadores, el presidente y el parlamento sueco, así como diferentes gobernadores de diferentes estados en Estados Unidos son culpables de miles de muertes por su inacción. Lo que decías al principio, Sí. no podemos estar ante este tipo de cosas parados, tenemos que tomar medidas, aunque las medidas sean utilización de mascarilla y quédate en tu casa. ¿De acuerdo? Como decía aquella famosa canción. Sí, la verdad es que las mascarillas se están convirtiendo en el centro de las tertulias, ¿no? Sí, y desgraciadamente, como he dicho antes, es que lo que nos está coartando la libertad no es una mascarilla. Porque yo cuando salgo ahí fuera con la mascarilla, pues hago mi vida, obviamente, no con la libertad, no porque tengo una mascarilla, sino porque hay un virus ahí fuera, que a lo mejor si a mí me toca ese virus no me pasa nada, lo paso y ya está, Sí, pero yo puedo ser portador de ese virus y hacer que una persona al que le alcance ese virus lo pase mal e incluso llegue a fallecer. Y como yo no quiero eso, y como yo soy cristiana y lo primero que tengo que hacer es amar a mi prójimo, me pongo mascarilla. Así es. Así es. Vámonos a la pregunta de la semana, que decía lo siguiente. ¿Para qué sirve la fe en tiempos de pandemia? Iglesia, la novia del Cordero, dijo lo siguiente. Muy buena pregunta. En lo personal, me ha servido para tener paciencia y saber que las cosas mejorarán. Estoy en las manos de Dios y seguiré esperando. Esto no será eterno. Un día terminará. Así es. Julián Redondo Jiménez. Seguridad en las manos de Dios. Así es. Nancy Benavides Sobarzo. La fe nos permite afrontar con positivismo las dificultades, nos da fuerza para proseguir, nos hace vislumbrar esperanza. La fe mueve montañas. Sí, además fíjate con lo que decías anteriormente, ¿no? De la niebla, ¿no? Habla muy bien de vislumbrar, de ver. Fe es esperanza, es creer en aquello que no se ve, ¿no? Y no elegir, no es cerrar los ojos muy fuerte y no ver la realidad. La fe es una fe inteligente con los ojos abiertos. Uh-huh. La fe no rehúye a la realidad que tienes, sino sabe que hay alguien que es mayor que tu adversidad y alguien que es mayor que el COVID-19, que es Cristo. No es negar la existencia de tu enemigo, sino reconocer que quien está contigo es mayor que quien está en el mundo. Así. Esta es la fe. Y la fe para vencer, pero también la fe, mis queridos amigos, para soportar, para madurar y para guiar a otras personas al camino que es de vida eterna, que es Cristo Jesús. Así es. Así es que, bueno, pues quizá es hora no solo de ponerse la mascarilla, sino también toda la armadura del cristiano y salir fuera y batallar y pelear y lo más importante, amar. Y tú lo has apuntado anteriormente, ¿no? Nuestra fe no tiene que ser una fe irracional y desgraciadamente muchas veces actuamos bajo una fe irracional porque nos da miedo conocer la verdad.
Y quiero acuñar y quiero darle en las narices a una palabra, a una frase de Nietzsche. Todos sabemos que Nietzsche era un acérrimo enemigo de los cristianos, que dice lo siguiente: tener fe significa no querer saber la verdad. No es cierto. Quizá la verdad muchas veces hace que incluso nuestra fe aumente, ¿no? Así es. Y incluso tienes fe en una cosa y llegas a conocer la verdad y a lo mejor crea en ti duda, pero aún así sigues con fe, hace que tu fe sea mucho más fuerte. Y dice, ¿sabes qué? A veces recurrimos a la fe por miedo a conocer la verdad, pero el temor no es un fruto del Espíritu Santo. No, y el temor va en contra de la fe. Efectivamente. Y hay que tener esa valentía, Claro. ¿de acuerdo? Es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Uh-huh. Y hay que tener esa valentía para atreverse a mirar la realidad cara a cara. Uh-huh. Y sé que como cristianos a veces nos gusta meternos en un búnker, pero no podemos meternos en un búnker ideológico. Es el problema de muchas iglesias, que es que cada vez son más tontas. Uh-huh. Cada vez están menos preparadas. Cada vez hacen el hoyo más grande y la cueva más profunda. La trinchera cada vez la ponen más, lo ves en redes sociales. Y en vez de darse cuenta de los problemas que hay fuera, ya sea el COVID-19, ya sea el avance de la homosexualidad, son temas que requieren que la iglesia se ponga las pilas. Se ponga a pensar. Claro, hay mucha gente que rescatar ahí fuera y que necesitan la identidad en Cristo. ¿De acuerdo? Y lo que nos estamos acostumbrando es a meternos en una trinchera y a pegarle a todo aquel que piensa diferente. Aún peor cuando además ahora ya metemos la política dentro de nuestra trinchera. Olvídate, ¿no? Y al final nos estamos metiendo en una trinchera ya no solo con cristianos, nos estamos metiendo con lo peor de lo peor, que es, perdónenme, que es la clase política. Uh-huh. Gente manipuladora y amante del poder. El problema es que eso está entrando en las venas de nuestras iglesias y se convierten en lugares donde la gente no busca el liderazgo como un vehículo de servicio, sino el liderazgo como un vehículo de poder. De control Y se produce hay una predicación, no de una unción de servicio, no del ministerio de la reconciliación, sino una unción sobre machos alfa, mis queridos amigos. Machos alfa, que tenemos muchos pastores que son machos alfa. Bueno, también hay pastoras. No, sí, pastoras. Y hay muchos pastores muy bien ¿no? situados, pero hay mucha gente que se siente atraída por los focos. Porque esta gente que busca tanto busca tanto el poder, cada vez se pone más focos y se pone más cosas y se opera más. Porque mira, estos, por favor, los super ungidos están más operados que la puñeta. Dale, algún retoquito no viene mal. No, mamá, los hombres que tienen los labios, que parece un anuncio de salchichas Frankfurt, de acuerdo, lo siento mucho, pero es que ya se están pasando con la cirugía. ¿Por qué? Porque ponen el foco en su persona. En su persona. Y el problema es que hay mucha gente que se siente atraída por estas personas. Esta gente que ama el poder, ¿sabe lo que hace? Se junta con los poderosos. ¿Quiénes son los poderosos? Los políticos. Los partidos políticos se juntan con el poderoso y al final lo que tienes es personas que se están metiendo en la política y que están llevando a la vez mucha gente a la política en vez de Bueno, llegar a los Dani, pies pero de no Cristo. creo que sea llevarlo al otro extremo de que el cristiano no se acerque a la política. No. Nosotros tenemos que ser agentes sociales. Agentes sociales, efectivamente. Obviamente es que si te acercas a la política con el objetivo de adquirir poder, precisamente, ¿no?, del Espíritu Santo, obviamente vas a hacer una utilización errónea de tu posición aquí en la tierra, ¿no? Pero obviamente tenemos que ser agentes de cambio y también es necesario gente cristiana. Claro. Yo por lo menos pienso eso, que estén en posiciones de relevancia, bueno, pues para poder más que nada actuar, ¿no? Y cambiar leyes o cambiar incluso mentalidades. Pero el ¿no? problema es cuando tú conviertes un partido político o líderes políticos en líderes, como tienes a mucha gente que tienen líderes, que no son líderes que piensas que se equivocan, son verdaderas, tienen comportamientos sectarios a la hora de tratar a sus líderes. Y lo ves en pastores, no voy a dar nombres, pastores de grandes congregaciones que los tratan como que, vale, y hacen cualquier pecado y es perdonado. Igual pasa con personajes políticos. Entonces, lo que te quiero decir, está muy bien, hay que apoyar agendas que tengan que ver con nuestra moral cristiana. ¿De acuerdo? Cada cual mirar una y otra, pero también ser capaces de reaccionar cuando quien sea
aunque sea del partido que hemos votado, hace mal las cosas. Sí, no, pero también hay que ser capaz de mirar todas las agendas de los diferentes partidos políticos y ver que ver cuáles son las que se acercan más a tus valores, que no significa que solamente un solo partido político es el que se acerca más a tus valores cristianos. Sí, habrá uno en cuanto a una serie de temas, pero lo que es importante es la Iglesia tiene que ser un agente social, como tú has dicho. Sí. Y ha de hacer que las políticas que en el partido por el que tú promulgas, ¿de acuerdo? Cambie también su programa para ser capaz de tener más misericordia hacia personas y no pensar que un partido que muestra falta de misericordia, por ejemplo, hacia la gente desvalida, tú en vez de decir, oye, eso está mal, lo que tú haces es decir, no, eso está bien, y buscar la justificación y buscar ese versículo sacado de contexto que justifique ese tipo de acciones. Este es el problema de la política. Nosotros somos agentes sociales como cristianos para cambiar los programas políticos. No somos agentes de la política. Exacto. para cambiar la opinión pública agendas de las iglesias. Exacto. Y yo he escuchado a pastores predicar política en sus iglesias. Y pregunté a una persona el otro día que tiene un programa, no voy a decir quién, y le pregunté, ¿qué pasa? ¿Que tú necesitas como pastor, crees que tus ovejas necesitan ser educados sobre a quién tienen que votar? Y la respuesta fue, sí. Pues mis queridos amigos, ¿educados? Una cosa es que tú eduques a la gente a buscar las cosas. Otra cosa es que tú le digas a la gente el mensaje final a quién tienen que votar, claro, con nombre y apellidos. Eso es lo que no puede ser. Y eso es un comportamiento, perdóname Raquel, puramente sectario. No sé, estoy de acuerdo contigo. Y tenemos iglesias evangélicas con comportamientos sectarios que estamos pasando. Por lo general, iglesias grandes. ¿Qué pasa con las iglesias grandes? Llegan los pastores pequeños y lo que quieren a ver si les cae un poquito de todo aquello. Y hacen reuniones y miran a los pastores de las iglesias grandes como, pues mis señores, mis queridos amigos, esto no es así. Esto no es así y no debiera de ser así. ¿De acuerdo? Entonces, a la gente en tu congregación tú la educas, pero cada cual es libre, que es la primera cualidad y el primer principio que tenemos como cristianos y a nivel de una democracia, libre para ejercer tu derecho al voto o tu derecho a elegir lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Y lo que no puedes hacer es poner a la gente en el disparadero de decirle, si no votas lo que yo te digo es que tú eres... Es que no eres cristiano. Es que eres un siervo de Satanás. Es lo malo, ese es el problema. Aunque lo pienses, te callas. Claro. Porque tu función como pastor no es hacer labor política, sino es ocuparte del crecimiento de las personas. Claro, si tú eres una persona inteligente y estás en un lugar donde un líder te dice lo que tienes que hacer, ¿a quién tienes que votar? Pues tienes que replantearte las cosas. Lo siento mucho. Yo no voy a ir a un lugar donde va a haber alguien, ¿de acuerdo?, que va a extralimitarse y a decirme exactamente a quién tengo que votar, pasando por encima de un principio básico, como es la libertad a la hora de ejercer mi voto. Eso es lo que pienso y creo que debemos de ser muy cuidadosos, Raquel, desde todos los ámbitos, para que seamos capaces de entender que nosotros somos los que ejercemos una influencia sobre el ámbito político y no al revés. Porque los políticos lo que van a reconocer en nosotros, sobre todo en iglesias grandes, y gente que tiene mucha influencia en redes sociales, es que si tú ganas a unas personas de gran nombre, en ese momento vas a arrastrar miles y miles de votos. Y sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos, en estos días, unas elecciones se pueden decidir porque a lo mejor la iglesia cristiana evangélica en Wisconsin, ¿de acuerdo?, tenga un líder grande que apoya a un partido político en vez de otro. Eso arrastra a lo mejor miles de votos y sabemos que hay elecciones que se han decidido, fíjate, en Georgia o en Arizona por alrededor... En Florida un poquito más esta vez, ¿no? Por otras veces sí, no, por 50 y tantos votos, claro, en el 2000. En las últimas elecciones, por unos 10.000 votos en Arizona o en Georgia. Entonces, una influencia de este aspecto puede cambiar en una... Sí, y esto es lo que están buscando los políticos. Están utilizando la iglesia evangélica están buscando cómo utilizar la iglesia evangélica para ser elegidos, que es básicamente lo que quieren. Que eso es lo que estamos viendo que hacen, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir manteniéndonos firmes a lo que dice la palabra y tenemos que poner nuestra mirada
en Cristo, ¿no? Y sí que veo que actualmente en algunos ramales de la iglesia, porque yo no generalizo, no me gusta generalizar, hay sectores que se mantienen todavía bastante puristas, ¿no? Pero sí que intentamos poner nuestros ojos no en el autor y consumador de nuestra fe, sino en ámbitos sociales o en ámbitos que son del mundo, pero es que no esperemos que el mundo represente nuestros valores, porque bien dijo Cristo que su reino no era de este mundo, sino que era de un reino que estaba en los cielos, ¿no? Que está en los cielos. Entonces hay que tener cuidado. Hablando de lo que decíamos anteriormente, sí que somos agentes de cambio. Se nos exhorta en la palabra de Dios que tenemos que ser así porque somos sal y somos luz. Entonces, actitudes de encerrarnos en nuestros círculos, en nuestros guetos, en nuestros microhábitats, pues incluso no ayudan a fomentar la expansión del Evangelio. Pero bueno, aquí lo dejamos, recordando la palabra, la frase de Nietzsche que dijo: tener fe significa no querer saber la verdad. Aquí en Punto de Encuentro sí que queremos saber la verdad. Y precisamente la verdad nos hace libres, libres para pensar, libres para creer, libres para alabar, libres para adorar. Y lo más importante es libres, pues para amar. Esto ha sido todo por hoy. Aquí les dejamos en Punto de Encuentro TV Show.